Yes. Karen. Presente, profe. Ah. Y Daniel David. María Alejandra. Juan Daniel Díaz. Lina. Danilo. Cristian. Paula. Sí. Natalia Franco. Laura Manuela. Caterine. Joana. Brigitte. Lady. Carolina. Presente, profe. Vaya. Listo. Jason. Angélica. Yuri. Kevin. Gabriela. Juan Carlos Montaña. Joander. Laura. Joana. No. Daniel Quintero. Emet. Tengo una deuda aquí. Javier, Joan, Javier. Angeli, en el Zoom. Presente, profe. En el Zoom. Carol. Juan Camilo. Salcedo, no. Juan Camilo. Y Erika. Heidi. Janet. Jefferson. ¿No? Kiara. Y Santiago Zambrano. Ok. Ok. Entonces, un recordero para de hoy yo no he hecho parcial, ¿no? ¿Sí? Ya les confirmo si me aprobaron la sala de computador. Pues la idea es, si quieren traer el portátil y se sienten más cómodos en el portátil de ustedes, ¿sí? Lo pueden traer, ¿sí? Si no, pues miramos ahí. Siempre existe la probabilidad de que uno o más equipos estén averiados, ¿no? Entonces, pues la sala sí tiene más, como 40 equipos, pero siempre la probabilidad de que, ¿qué? De que en el que nos sentemos esté que no esté tan bueno, ¿no? O sea, tenemos problemas. Pero pues lo otro también es chequear bien, llegamos y prendemos y chequeamos que el equipo esté aquí, funcionando perfectamente. Conexión de internet y demás. Si no hay conexión, pues yo me llevo el archivo en una memoria, ¿ya? Y había un taller que les di la copia y ese es para entregar, ¿sí? La idea también es reforzar un poquito, generar dudas y mira, el viernes miramos si han tenido algún inconveniente en algún ejercicio, ¿sí? Y de pronto hacemos otros 2 de refuerzo. Este tema entra para el último parcial, ¿no? O sea, la distribución normal.
Entonces el tema sería el teorema de Bayes, o sea, la famosa, el árbol ese de que se abre, 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 ¿sí? Y P de AB, que es diferente a P de B, dado A, ¿sí? Esas son dos cosas. Y todas las distribuciones discretas, ¿sí? Listo. Entonces la distribución normal es, digamos, de cierta manera la que se van a encontrar más en las siguientes materias, ¿sí? No solamente en estadística, sino finanzas, proyectos, calidad, ¿sí? Pues yo le mostraba algunas aplicaciones. Investigación de operaciones, todo el tema de inventarios, ¿sí? El tema de inventario está sometido a demandas y las demandas en cualquier sitio tienen comportamiento normal, ¿sí? Entonces, bien sea la demanda de carro, de harina, de jabón, ¿sí? Lo que más se encuentra es que tiene un comportamiento normal. Entonces, acá, la idea, apoyándome en la gráfica, ¿sí? Es manejar esta información, ¿sí? Entonces, la primero que debo aprender que es que la suma de todas las áreas vale ¿cuánto? 1. Que yo la puedo tomar de infinito perdón, desde menos infinito hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Y tengo que mirar, ¿sí? Todas esas posibilidades. O sea, no siempre va a ser. Entonces, no siempre va a ser esta área, la que yo tengo en la tablita. La tabla ahí, pues me sale ahí. Pero yo tengo que jugar con eso. Entonces acá, la ayuda que tiene la normal es que tiene asociada una variable que se llama ¿qué? Z, ¿sí? Y en la tabla lo que están los valores de Z, ¿sí? Entonces hay una forma de convertir los valores de X a Z. Y la idea es que Z... también es en entonces Z en el medio vale 0, ¿sí? Y hacia la derecha toma valores positivos, pero no toma valores muy grandes, ¿sí? La tabla hasta dónde llega. 3.9. Y cuando llega a 3.9 positivo, ya la probabilidad ¿cuánto vale? 1. ¿Sí? Realmente valdría 0.9999999, ¿sí? Entonces acá, y por el otro lado vale ¿cuánto? Menos 3.9. La otra cosa que hay que tener clara es que la tabla, la gráfica es simétrica. Entonces yo la tabla la puedo leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo se funciona esto? Pues digamos en la vida real hay una información y la información tiene un comportamiento. Y ese comportamiento se asemeja a una curva. Y esa curva pues es una campana. Entonces viene acá la famosa campana. Y si yo, conociendo el valor de la media y la desviación y un valor y X cualquiera, puedo conocer el valor de ¿qué? De Z. Háganme un favor. Creo que en la tabla sí falta escribir. Es bueno tener en la tabla esta fórmula. Digamos, esta fórmula uno se la aprende para toda la vida. ¿Sí? Buenos días. Bueno. Ok. Bueno. El mío es media. Mío es media, ¿sí? Y sigma, esta letra que está acá, ¿sí? Que parece un 6, es la desviación. Entonces acá, listo. Ojo porque aquí yo también hacemos muchos ejercicios y hallamos la probabilidad y hallamos Z y en el quiz le preguntan por quién, por X, ¿no? Bueno, inclusive aquí tiene un ejercicio para una alcancía digital. Entonces, lo que tenemos en la tabla, lo que está en amarillo es lo que está en la tabla, ¿sí? Lo que está en amarillo es la tabla. Pero alguien puede estar, profe, pero la tabla tiene dos caras, ¿sí? Una cara es la que va desde menos infinito hasta 0, ¿sí? Y la otra va de 0 hasta infinito. O sea, una tabla, la primera tiene Z negativos y la otra positivos. Entonces acá,
ahí como para ir calentando, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿cuál es el Z de 1,91? ¿Sí? ¿Sí? Perdón, ¿cuál es la probabilidad de 1,91? ¿Sí? Entonces, si Z vale 1,91, ¿cuánto me da en la tabla? 1,91 positivo o negativo. Positivo. ¿Cuánto le dio? 97,19%. ¿No traes la tabla? ¿No tiene tabla? No. ¿Yo no le he dado tabla? Es que yo la semana pasada no pude. Ah, ya. Bueno. ¿Quién más falta? Angélica tampoco. No va a pasar. Bueno, háganme el favor. Listo. Gracias. Listo. Pues primero, pues escribamos la fórmula Z igual a ¿qué? Hagan un favor ahí ustedes, que ahí están. Z es igual a ¿qué? A X menos mu sobre. Si la X es muy pequeña, el valor me da negativo, ¿no? Si la Z y la X es muy grande, la Z me va a dar positivo. Entonces, listo. Z vale ¿cuánto? 1,91. Listo. Miremos en la tabla y cuánto me da. ¿Cuánto le dio? 97,19. 0,9719. Entonces, pero en la tabla está con decimales, ¿ya? Está con decimales. Entonces, listo. Entonces, ya me dio el Z. Y en la tabla simplemente busco el 1,9 y aquí el. Entonces, si ese pedazo vale 97,19, es el que está aquí en amarillo. Todo esto vale ¿cuánto? 97. La pregunta es, entonces, ¿cuánto vale lo que está aquí en blanco? 2.81. Entonces, ¿cuánto vale lo que está en blanco? 2.81. Entonces acá, perdón. Entonces aquí, todo este pedazo en amarillo vale 97,19. Y por complemento, este pedazo que está aquí en blanco, que aquí aparece como 1 de F mayúscula, ¿sí? Que es la función de distribución, ¿sí? Entonces valdría 2.81. ¿Para un total de cuánto? De 100. Listo, pegado esto. 2.81%. Listo. ¿Ya? Pero hay un detalle. Si todo esto en amarillo vale 97, dijimos que la mitad valía ¿cuánto? 50. O sea, si yo le quito al amarillo la mitad de toda la gráfica, entonces este pedacito que queda acá, ¿cuánto vale? Entonces, ese pedacito puede ser la pregunta, ¿sí? Entonces, ese pedazo, ¿sí? Algunas tablas funcionan así, ¿sí? Entonces, no me dan, no, o sea, no lo que yo les dije, está la tabla por lado y lado, sino solamente una cara. Pero no la ponen desde menos infinito, sino ¿de dónde? De la mitad para acá. Entonces, ustedes en alguna tabla van a encontrar que este valor vale ¿cuánto? 47, ¿cuánto? .19. Pero si yo la quiero desde infinito, me toca sumarle ¿qué? 0,5. Entonces, aquí también me pueden decir, vean, ¿cuánto vale desde 0 hasta acá? ¿Ya? O sea, este valor, esta es la probabilidad que esté por encima del promedio, pero no llega hasta ¿dónde? Hasta 1,90. Ya, y ahora más adelante hacemos una pregunta de eso. Listo. Entonces, hagamos un favor. 2.84. ¿Cuánto le da? Pues todo ahí, bueno, ahí todos son positivos. Pensé que había más ahí. 2.80. Por ejemplo, ¿por qué no pone más decimales? Porque la tabla, lamentablemente la tabla funciona aquí. Con 2 decimales.
¿Cuánto le dio? 0,9977. De 0, repítelo, Juan. 9977. Bastante grande, ¿no? 99,77. Entonces sería el 99,77 por casi ¿qué? Casi 100, ¿sí? Con una desviación, con un Z de 1. 0,8413. De 0. ¿Todos tienen la tabla? Sí. 0,8413. Sí, listo. Y de 0,49 está más pegada, ¿sí? O sea, media desviación. En licitaciones, ¿sí? Se utilizan las desviaciones para cancelar contratistas, ¿sí? Entonces lo que se hacen es, digamos, llegan 20 contratistas, ¿sí? Lo que se hace es hallar la media y la desviación. Y lo que estén por encima de 2 desviaciones, las propuestas económicas, ¿sí? Dice, bueno, yo hago el puente por 70.000 millones, el otro dice, yo lo hago por 50.000. Cogen todas las propuestas, sacan la media y la desviación, y los que estén por encima de 2 desviaciones los sacan, ¿sí? O sea, digamos, esa es digamos, a veces la marca que ponen para descabezar contratistas, tanto por muy caros como por muy baratos. Y de 0,49 con media desviación, 6870. 0,6870. 0,68, ¿qué? 76. 79. Listo. Profe, ¿qué pasa si aquí hubiera sido 2,845? No, porque Sí, después de 5. Pero podemos, si me da 5, puedo interpolar de una manera sencilla, ¿no? Entonces sería, cogería el de 2,84 y el de 2,85 y saco ¿qué? El promedio, ¿sí? Pero también me puede dar, pues en algún caso que tenga que tener exactitud, ¿sí? Entonces puedo interpolar, ¿sí? Ok. Entonces, listo. 0,997, 0,80, igual. 0,997, 0,8413 y 0,68, 79. ¿Sí fue lo que les dio? Sí. Sí. Listo. Eso, bueno, eso lo interpreto como ¿qué? Que es la probabilidad de que cualquier X esté por debajo de ¿qué? De Z. O sea, es la gráfica que está hacia dónde? De ustedes. Hacia la izquierda, ¿no? Menor o igual. Pero aquí me preguntan es, y bueno, ¿y entonces qué pasaría si yo me pregunto por este pedazo? ¿Y este pedazo qué es? Creo que el pulso me funcione. Entonces, lo que me están preguntando es por este pedazo. ¿Ya? Entonces, ¿en este cuánto vale? 0. ¿Qué? 0023. Ni siquiera llega al 1%, ¿no? Sería el 2,3 por 1000. ¿El de aquí cuánto vale? 0,1587. 1587. Y el tercero, 3121. Sí. 0. ¿Qué? 31. 3121. Ok. Entonces, este pedazo que está acá, todas las zetas fueron positivas, ¿no? Entonces, ese pedazo es este, toda esta área. Este que está aquí es este. O sea, es la colita de la derecha, ¿ya? Pero aquí me están preguntando porque la X está entre 0 y Z. Entonces ahí, ¿de qué me están preguntando?
Entonces, aquí tengo la curva, la campana, ¿ya? Aquí voy a poner un límite, tratar de que quede derecho. Y aquí. Entonces, lo que me están preguntando es por este pedazo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale aquí? 0.4977. Entonces, a este que está acá, le voy a restar ¿cuánto? 0.5. ¿Sí? Entonces, fíjense que es un juego, pero es un juego, es como un sudoku, o sea, los complementos y qué me falta y ubicarme de dónde a dónde me están preguntando. 0,59. 49. Ah, perdón. Profe, qué pena. ¿A cuál se le resta? Ya, mi verdad que era mi error ya. Entonces, a este que está acá, una cosa como era, a este que está acá, a este que está acá, que viene desde menos infinito, ¿sí? Entonces, simplemente cojo aquí la mitad, ¿sí? Cojo la mitad y solamente me interesa este pedacito, ¿sí? Este pedazo vale 0.5, o sea, aquí vale 99, entonces aquí valdría 0. Se despertó Kevin. Entonces, aquí valdría 0.4977. Listo. Si vale 0.84, ¿sí? Entonces, este pedazo, ¿cuánto valdría? 0.34. Entonces sería 0.3413. Pero también lo puedo hallar con este. Entonces, si este pedazo vale el 31%, entonces me interesa es este pedazo. ¿Sí? Entonces me interesa este pedazo. Entonces, aquí este pedazo tiene que valer 0. ¿Cuánto? 38.79. No, 18.79. Para que si sumo estos dos, ¿me da cuánto? 0.5. Entonces ese juego, ¿sí? Entonces, aquí lo que uno juega es que no siempre, la conclusión es esta. Ojo, no siempre me van a preguntar por eso, ¿sí? A veces puede ser que la pregunta del que están ahí cuestionando, ¿sí? Es si a este pedazo, ¿sí? O sea, ¿cuántos están por encima de la media? ¿Sí? Pero por debajo de un X, ¿sí? Entonces, que es un ejercicio que tengo ahí referente a salarios, ¿sí? Entonces, quiero saber qué porcentaje está por encima de la media, pero hasta un X. Entonces, supongamos que la media de los sueldos de una empresa sean 2.500.000 pesos, ¿sí? La media. Pero yo quiero saber cuántos hay entre 2.500.000, que es la media, y 4 millones, ¿sí? ¿Qué porcentaje está ahí? Entonces, lo que me están preguntando es por este lado. Ok. Entonces, ¿dónde se origina todo? Pues todo en estadística se origina ¿de dónde? De una toma de datos. Entonces, pensemos en esto. ¿Cuántos datos hay ahí? No es fácil verlo, ¿no? Bueno. ¿Cuántos datos hay ahí? 70. Y esa base es pequeña, ¿sí? Digamos, ¿sí? Pero por el video pues no podía meterle más. ¿Ya? Entonces, ahora listo. ¿Cuántos hay? 70. Son 10 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es el dato más pequeño? 2. ¿Cuánto? 2. 212. ¿Cuál es el dato más grande? 7.
402. 402. ¿Cuál es la moda? 370. 306. Bueno, ¿cuáles son los que más se repiten? 306 y alguien mencionó otro. 275. El 275 también, ¿sí? Bueno, y eso que apenas son 70 datos. Fíjense que en las encuestas que están saliendo ahora, sí, todas manipuladas, pero bueno. Y más o menos el tamaño de muestra, ¿cuánto es? ¿No le han puesto cuidado? No. Bueno. 1000 y pico. 1000 algo, ¿cierto? 1200, 1400, más o menos es lo que calculan ahí, ¿sí? Entonces, ahí, pero digamos para un país de 50 millones de habitantes, ¿sí? Con una base electoral como de, creo que son 30 y pico millones, ¿sí? ¿Sí? Pues una representación de 1000 no es tan, de 1000 personas no es tan, ¿qué? Tan representativo. Debería ser una muestra mucho más, ¿qué? Más grande, ¿sí? Entonces acá, pero de todas maneras, si 70 a ojo así nos toma el pelo, sí, pues una muestra más grande, pues sería una cantidad de ¿qué? De valores. Entonces acá, pues, más o menos así, usando un señalizador, pues sí, el dato más pequeño es el que está en amarillo, que es el ¿qué? 212. Y el dato más grande está en azul, que es el ¿qué? 402. Esos datos se encuentran ¿qué? Rápidamente. Y el que más se repite es el ¿qué? 306. Entonces, eso nos da una visión, pero digamos tal. Entonces le dije al computador que me hiciera ¿qué? El histograma. ¿Sí? Le puse ahí los valores, ¿sí? Los valores categóricos, ¿sí? O sea, los valores que están ahí metidos, y me dio esto. 212, 200 tantas. ¿Y simétrica 100%? Sí, no. Inclusive, perdón, vuelvo acá. Sí, creo que marqué todos. Los 212, ¿cuántas veces se repite? El más pequeño se repite, ¿qué? Los que están en amarillo. 4. Y los que están en azul, 3. Ya los extremos no son ¿qué? Ya no son tantas. El rango es 402 menos 212, ¿cuánto me da? 190. 190. ¿Sí? Nos faltaron 10 para los 200. ¿Sí? Entonces, 190. Pero eso no, perdón, 200, hágame un favor. El rango es de acá a acá hay 190. ¿Me siguen? Sí. Bueno. O sea, 190. Voy a coger la media como 306 o cercana a 306. O sea, más o menos sería 95 para la derecha y 95 para ¿qué? Para la izquierda. Pero esa no es la ¿qué? Esa no es la desviación, ¿no? Entonces, me puse acá y hice lo que el primer tema, tratando de, este fue, digamos, uno de los errores que yo más encontré en el parcial, ¿sí? Ese era esta vez, ¿sí? O sea, esto lo hacían bien, ¿sí? La media me dio 307. La moda dijimos que era ¿cuánto? 306 y hay 22 datos de 306 para un total de 70. ¿Esto cómo se halla? Simplemente multiplicando el valor por la frecuencia, se suman, me da 21, divido en 70 y me da ¿cuánto? 307. ¿Me siguen? Sí. Un error que sí fue recurrente fue que aquí lo hacían bien inicialmente, o sea, cogían el valor 212, le restaban la media, ¿sí? Y lo elevaban ¿a qué? Al cuadrado. Pero se le olvidó que es este dato tiene una diferencia con este, que este se repite 4 veces y este repite ¿qué? 22 veces, ¿sí? Eso incide, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, no les olvide otra vez, ¿no? Entonces me da 3, me da el total
asumí que es una población, lo dividí por 70 y me da 2273. Y le saco la raíz cuadrada a 2273 y me da ¿cuánto? 47.69. Pero alguien puede estar pensando, profe, ese 4719 se llama ¿qué? Yuri, a tierra. Entonces, esta se llama la desviación, ¿sí? Pero fíjense que, perdón, vuelvo atrás. ¿El rango vale cuánto? ¿100 qué? 90. O sea que está repartido 95 para acá, ¿sí? Está saliendo así. 95 para la derecha y 95 para qué? Para la izquierda. Pero la desviación me dio apenas ¿cuánto? 47. ¿Sí fue 47? 47.69. Entonces, ¿qué significa? Hagan por 306 menos 47. Así por repito. 251. O sea, eso da como por acá. 251, bueno, da por acá. Y 306 más 47. O sea, que está por acá. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, profe, ¿qué está haciendo? Como dice que la media vale 307, ¿sí? Yo la cogí con la moda, ¿no? Y la desviación vale 47. Y la moda vale 306. Entonces lo que hice fue sumarle 47 a la derecha y 47 a la ¿qué? A la izquierda. Y acá, entonces, un momentico, voy a hacer trampa acá. Entonces me dice que de estos hay 12, que de estos hay 22 y de estos hay 11. Hagan un favor, 12 más 22 más 11. 35. 45, ¿sí? Dividido en 70. 0.641. ¿En porcentaje? 34,29%. Casi. Si fuera normal, me tendría que haber dado ¿cuánto? 68,27. 68.27. Aquí está. ¿Sí? Entonces, con una, perdón, me vuelvo. Con una desviación, no voy a llegar a los ¿qué? A los límites, ¿no? No. Simplemente voy a coger ¿qué? Con una desviación a la derecha y a la izquierda, cojo ¿qué? El 68% de la población, más o menos, ¿no? Con una muestra de 70, ¿me dio cuánto? ¿Cuánto fue? 64. 64%. No pretenda que le vaya a dar tan exacto como la normal está. Entonces, listo. Y, perdón, vuelvo acá. Y ahora hagamos un favor. Perdón, no anoté los valores de acá. 259 era. 306 menos 47. 250. Ahora réstele otra vez 47. 212. Bueno, aquí sí llegó, lo cogió, ¿sí? Y aquí daba 306 más 47. Listo. Y súmele 47 otra vez. 400. 400. Bueno, ahí sí no lo cogí.
con 2 desviaciones. Entonces, la idea es que con una desviación tengo el 68% de la población, con 2 el 95% y con 3 el 99%. Por eso en la tabla cuando llega a 3 ya va en 0,99 y cuando llega a 3,9 ya la tabla vale ¿qué? 1. Listo. Entonces, a este histograma, está muy bien. Entonces, a este histograma, lo que uno trata de hacerle, ¿qué es? Ponerle, ¿qué? La campana. ¿Sí? Profe, pero eso no da perfecto. No, porque digamos los comportamientos humanos somos, ¿qué? Imperfectos, ¿sí? Pero lo que sí tratamos es de que, ¿qué? Más o menos salga de esa manera. Más adelante, pues ustedes van a ver ya en estadística 2 lo que se llama prueba de bondad de ajuste, error cuadrático, y digamos, van a ver que si yo tengo varias posibilidades, me toca coger la que tenga menor error cuadrático. ¿Qué es el error cuadrático? Pues el error cuadrático simplemente es que, cambiar de color. Simplemente que acá, esta línea verde se llama error, ¿sí? Pero aquí el error es chiquitico. Aquí el error está acá, bueno, todos dieron por debajo. Entonces, estas distancias se llaman error. Entonces, más adelante van a ver que lo que se trata de hacer es que esta se va a escoger la curva cuya distancia sea la más ¿qué? La más pequeña. ¿Ya? Entonces, y cuadrático porque el error se eleva ¿a qué? Al cuadrado. Bueno. Entonces, pensemos esto. Dice, los ingresos semanales de los gerentes de nivel intermedio, ¿sí? Y una distribución normal con una media de 1,000, por más adelante va a ser que es $1,000, ¿sí? Para que no se afanen. Y una desviación de 100. Cogí valores más o menos estándar, ¿sí? 1,000 y 100. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que X valga menor a 1,085? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio Z? La fórmula todavía está en el tablero, sí, ya la copió en la tabla. ¿Qué elige? No. Ah, no, copió en la tabla que la va a tener más, la van a necesitar más con la tabla. Listo. ¿Cuánto le dio? Z. 0.85. Entonces acá. A mí me da 0,98. Sí. Entonces, dice que tiene una media de 1,000 y una desviación de ¿cuánto? De 100. ¿Ya? Entonces cojo Z y digo 1,085, ¿sí? Que es X menos ¿qué? Menos 1,000, ¿sí? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Dividido en cuánto? Entonces, ¿le da cuánto? 0,85. ¿Ya? Ustedes busco en la tabla. 0,85 es más grande, es positivo. Entonces busco en la tabla grande. Entonces busco acá 0.85. ¿Ya? Entonces P de que X sea menor de 1,085 es igual a ¿qué? ¿Cuánto le dio? 80,23%. Entonces me da 80.23%. ¿Sí? Pero que ahí el inicio es un positivo.
No, el Z. Fíjense que acá la media es 1000, ¿sí? Entonces 1085 me va a dar Z positivo, ¿sí? Pero aquí, la segunda pregunta me preguntan por quién. 885. Y 885 está aquí. Entonces la Z me va a dar ¿qué? Negativo. ¿Ya? Va. Entonces, la primera pregunta es fácil, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que tenga un salario menor de cuánto? De 1085. Entonces me dicen 80, ¿qué? Hay un 80.23%. La segunda pregunta. Entonces, ¿cuánto? Entonces sería Z igual a ¿qué? 885 menos ¿qué? Menos 1000 sobre ¿qué? 100. ¿Cuánto le da? Menos 1. ¿Sí? ¿No da más decimal? No. Entonces, veo que acá, como el 885 está por debajo de 1000, ¿sí? Pues esta está en este lado, ¿sí? Y la Z me da ¿qué? Negativo. Entonces, la ventaja que tengo en la tabla por positivos y negativos. ¿Y cuánto le da acá? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 885? ¿Cuánto le dio? 87,49%. No, que al revés. Es que la primera columna son negativos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, buscas el 1.1, ¿no? 12,51. Y el 5. ¿Sí? ¿Cuánto le dio? 87,49%. Entonces, este pedazo que está en azul, en un horrible azul, ¿cuánto le dan la tabla? 12,51. Este pedazo vale 12.51%. ¿Ya? Y este pedazo que está aquí en rojo, en un bonito color rojo, ¿sí? Entonces, ¿este pedazo cuánto vale? 87,49. 87.49. Y la pregunta que está acá, ¿por cuál me están preguntando? ¿Por el área azul o el área roja? El área roja. Entonces, ¿por qué? Porque me dice mayor, ¿sí? En el anterior me decían ¿por qué? Por el menor. Entonces, esto acá. Entonces, ¿cuánto le dio? 87,49. Entonces me da 87.49%. Listo. Ahí está, ¿sí? Entonces, en la primera, me preguntan por el área que está aquí en color amarillo, ¿sí? En la segunda, me preguntan por el área que está aquí en blanco, ¿sí? En este color. Me pierdo el mapa. Aquí, allá no se ve, no. Ahí está. Pero bueno. El valor de 87,49% no cambiaría si fuera X mayor o igual. Bueno, ahí hay dos versiones, ¿ya? En algunos libros lo toman como menor o igual y mayor o igual. Pero la explicación tiene que ver porque las áreas son integrales, ¿sí? Y las integrales vienen de las derivadas, ¿sí? Y las derivadas vienen de los límites, ¿sí? Y acá, ¿sí? Por eso la pendiente de la pendiente es una derivada, ¿sí? Entonces,
Pero es una derivada cuando la x tiende a ¿dónde? A cero. A cero, ¿sí? Entonces, eso también tiene que ver con que las distribuciones son continuas, ¿sí? Y si son continuas, es una infinidad, ¿sí? Ilimitada ¿de qué? De puntos, ¿sí? Entonces, es como cuando usted coge un... Ah, no traje las tijeras, ¿sí? ¿Tiene tijera ahí? ¿No? No, no. Pues es como si yo cogiera un papel, ¿sí? Hiciera un corte con las tijeras, ¿sí? Entonces, realmente en ninguno, sí, digamos aquí cojo el papel y corto con qué, con las tijeras. Pero si yo dijera, ¿sí? ¿En dónde quedó el punto? ¿Sí? Sería difícil decir en cuál de las dos pedazos del papel quedó, ¿sí? Entonces, por eso hay esa doble interpretación. Yo prefiero tomarla por qué, menor y qué, y mayor. Porque si yo la tomara como mayor, ¿sí? Si yo aquí hago el corte, y la pregunta es buena, si yo hago el corte acá, ¿sí? ¿Sí? De aquí para allá quedó ¿qué? Menor. Y de aquí para allá quedó ¿qué? Mayor, ¿sí? Bueno, ya les digo otra cosa. Y acá, entonces, algunos hacen esto. Cuando toman la pregunta es menor, entonces algunos hacen esto, ¿sí? Menor igual, ¿sí? Y asumen que este pedazo queda como que, pero si yo no puedo, lo que no puedo hacer es esto, ¿sí? O sea, a uno de, si este es menor, el otro es ¿qué? Mayor, ¿sí? Y en la distribución normal, esto sí no se puede hacer, ¿sí? ¿Ya? Entonces, es como si yo cortara ahí y el 0, de aquí para allá, eso 0.85000001. Y de aquí para acá es 0.84999999. ¿Sí? Pero, sí vamos a encontrar en muchos libros que lo toman así, ¿sí? Este lo toman menor o igual. Pero la pregunta, bueno, ¿y el igual que se hizo? Igual se desaparece. Entonces, digamos, es mucho más sano asumir que yo uno dos papeles, ¿sí? Dos pedazos de papel y ambos son ¿qué? Uno es mayor y el otro es menor y los pego y me queda ¿qué? El 100%, ¿ya? Listo. Entonces, creo que la semana pasada en una diapositiva me salió un menor igual, ¿sí? Pero esa es la explicación, ¿sí? En la normalidad, como son distribuciones continuas, realmente no existe ¿qué? Lo que no existe es el ¿qué? El igual. Y la cuestión de los puntos es que cuando yo tengo una infinidad de puntos, si pongo miles y miles de puntos, al final, ¿qué me queda? Una línea. Una línea. ¿Ya? Listo. Ok. Ahora, habían dos preguntas adicionales ahí. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el valor de Z para un X de 1100? 1. Entonces, simplemente reemplazo en la fórmula, ¿no? Entonces, un ejercicio de la diapositiva. Ah, sí. Y para uno de 900, bueno, entonces aquí tenemos. Entonces, aquí valdría 1000, perdón, aquí valdría ¿qué? 900 y aquí valdría ¿qué? 1000, ¿ya? Ah, 1100. Listo. Con una desviación a la derecha y una desviación a la ¿qué? Ahí. Entonces, ahí, pues lo que me está diciendo es que entre 900 y 1000, ¿sí? Hay solamente una ¿qué? Una desviación. Entonces, ¿cuánto vale este pedacito?
34,135%. Entonces, ¿cuánto? Ese dato está en la tabla, ¿no? En la parte de abajo. Por el otro lado. Vamos. ¿Cuánto vale este pedacito? 34,13%. ¿Cuánto vale todo esto? Este pedazo, de 900 a 1100. 68,26. 68.23. Pero eso no es lo que yo quiero preguntar. ¿Cuánto vale este pedacito? Entonces vale la mitad de 68.27. 34.13. 13.5%, ¿no? ¿Cuánto vale este pedazo? Este que está aquí. 15,87. ¿Sí? ¿Cómo lo sacaríamos? Si este vale 34, este también vale ¿cuánto? 34.135%. ¿Ya? Pero de aquí a acá, hasta infinito, este pedazo vale ¿cuánto? Vale el 50%. Hagan un favor. 0,5 menos 0.34.135. ¿Cuánto le dice? 15,86. Este pedazo vale 15.865. Sí, señor. Okay. Entonces a mí me preguntan, ¿cuál es la probabilidad del porcentaje de empleados que están entre 1000 y 1100? ¿Sí? Entonces yo diría que es el ¿qué? El 34.137%. Si me dice cuál es la probabilidad que un trabajador gane más de 1100, ¿sí? Entonces sería ¿cuánto? 15.86%. Entonces acá, oye, ¿por qué hace tanto refuerzo en esto? Porque resulta que cuando uno llega investigando operaciones, llega a proyectos, ¿sí? A preguntarle, hay un ejercicio en proyectos que es, yo le pregunto, ¿la duración de los proyectos es constante? O sea, digamos, si se hacen 100 casas, las 100 casas, ¿todas van a demorarse al mismo tiempo haciéndolas? Las 100 casas son iguales, ¿no? ¿La terminación de las casas son iguales? ¿Todas las casas? No, no. ¿Y los proyectos públicos son? ¿Sí? Claro que en proyectos públicos sí hay más probabilidades que el proyecto ¿qué? ¿Se alargue o se acorte? Se alargue, ¿sí? Pero a veces algunos alargan poquito, otros alargan ¿qué? Más, ¿sí? Por ejemplo, el proyecto aquí del viaducto, ¿sí? El segundo viaducto fue muy ¿qué? Fue muy demorado. Entonces acá uno dice, a ver, ¿sí? Ahí se aplica, ¿sí? Entonces, cuando uno llega allá a esas materias, uno le pregunta, bueno, si yo tengo una media de 1000 y una desviación de 100, los valores oscilan entre qué y qué. Y entonces la mayoría dice, oscilan entre 900 y 1100. No, el 68% de los datos, ¿sí? Oscilan entre qué? Entre 900 y 1100. Pero, ¿pueden haber datos por encima de 1100? Sí, claro. Entonces, ¿qué cantidad? Por encima de 1100 hay todavía 16% de qué? De los datos. ¿Sí? Entonces aquí, perdón acá. Por eso era que acá, con una desviación me daba más o menos esto. Creo que era así, sí. ¿Sí? Entonces, pero me sobraba esto. ¿Sí? Aquí pueden estar el qué? El 16% de los datos. Y como es simétrica, aquí está el otro ¿qué? El otro 16. Entonces, lo mismo en estudio de demanda, ¿sí? O sea, yo no puedo ignorar que hay demandas mucho más grandes que la de ¿qué? Las de una desviación. Profe, ¿cuál es el error ahí? Pues el error es que si usted es el ordenador del gasto, el ordenador de la compra, ¿sí? Y va a surtir un supermercado, ¿sí? Pues siempre va a tener problemas de escasez. O sea, siempre va a ser pedido muy ¿qué? Muy pequeño porque no previó que podía haber una demanda ¿qué? Alta, ¿sí? Entonces, si va a surtir, sí, pues de pronto tiene problemas
de quedarse con ¿qué? Con problemas de escasez. Por eso era que la fórmula que yo le mostraba era inventarios para determinar el nivel de seguridad, ¿sí? Entonces usted siempre tiene en inventario, ¿sí? Uno siempre tiene que tener un nivel de seguridad, ¿sí? En una droguería, en un producto básico, ¿sí? Siempre tiene que haber un ¿qué? Un nivel de seguridad. ¿Qué es el nivel de seguridad? El nivel de seguridad es como la quinta llanta del carro, ¿sí? ¿Dónde va la quinta llanta del carro? El baúl, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Para imprevistos. ¿Y los imprevistos tienen probabilidades grandes o pequeñas de ocurrir? No, pequeñas. ¿Sí? Uno se pincha una vez cada 3 años, ¿sí? Entonces, ¿sí? Eso era entre las llantas de antes que sí. Entonces, bueno, quiero que hacer la mecánica de que cojamos bastante dominio de la tabla. Entonces aquí si la media vale 1000 y la desviación vale 100, ¿cuál es la probabilidad que está entre 790 y 1000? No entre 900 y 1000, ¿no? Esa ya sabemos que vale el 34%. Entonces, entre 790 y 1000. ¿Cómo quedaría la gráfica? Que me están preguntando es P de qué X. 790 X. Voy a borrar un poquito acá. Una aclaración. Cuando yo dije que el igual era no, en las distribuciones de probabilidad discretas, el igual sí ocurre, ¿no? Porque dice acá, entonces, si a mí me dice, si tengo esto, sí puedo decir que la probabilidad de que sea igual a ¿qué? A 8. ¿Sí? Es así, pero porque es una discreta. Ok. ¿Cuál es el área? Entre 790 y la mitad. Entonces, primero que todo ubico ¿qué? 1000. Ubico ubico la media. ¿Y la media vale cuánto? 1000. Entonces, mu vale. Listo. ¿Derecha o izquierda? A la izquierda. ¿Entre qué y qué? 790. ¿Y el área es ese? Listo. ¿Cuánto le dio? 48,21%. Creo que todo el Z dio ¿qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Ya? Bueno. Entonces, cuando busco en la tabla, primero busco el 790, ¿no? ¿Sí? Busco el 790. ¿Cuánto le dio Z? Menos 2,1. 2,1. Entonces, en la tabla, entonces Z va a 790 menos 1000 menos 100. Entonces esto da menos 2,1. ¿Me siguen? Sí, está. Listo. Entonces la tabla chiquita está. Busco en la tabla, menos 2. Esto da cerrado, ¿no? 2,10. Entonces busco acá. Y en la tabla me da ¿qué valor? 0,0179. 0,179, ¿sí? O sea, casi el 2%. Este 0,179 gráficamente, ¿cuál es? Este. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es el área negra, ¿sí?
Entonces, como aquí el borde, este 1000 es la misma media, ¿sí? Entonces yo ya sé que de aquí para allá, todo este pedazo vale ¿cuánto? 0,5. Entonces, este pedazo negro, ¿cuánto vale? 0,5 menos 40 y qué? 48, ¿en qué? 48. 48.20. Entonces, es esto. Es la probabilidad que esté entre 790 y ¿qué? Y 1000. Sí. Entonces, por eso le decía yo, no siempre me van a preguntar por la pregunta clásica, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor? ¿Sí? Entonces, aquí me dan un rango. Bueno, aquí está explicadito, ¿sí? Yo estoy subiendo al día las memorias y las videos, ¿no? Entonces, listo. ¿Qué consigo? Sí. 1,79 y ¿qué? 48.20. Ok, bueno, ahí no hay pregunta, ¿no? Simplemente dice que la media está en libre, ¿no? Eso equivale más o menos a 70 kilos, ¿no?, de promedio. Dice que los estudiantes tienen una media de 140 y una desviación de 20. Nosotros manejamos más kilos, ¿no? O sea, más o menos serían 70 kilos promedio y serían 10 kilos de desviación. Pero eso significaría que el 68% de los estudiantes están en kilos, ¿no? Pero vamos a decir libras. Estarían entre 120 libras y 160. Pero el 68% de los estudiantes. O sea, aquí, entre 120 y 160, ¿va aquí? El 68% de los estudiantes. Y de aquí para allá, pues mayores de 160 dijimos que queda más o menos el 15 o 16. 15% para ambos, 16%. Entonces, esta es la pregunta clásica. Esta es la pregunta clásica. Y el área, la figura es igualita a la que está en la gráfica, ¿no? Entonces me dice que la media vale 140. Media 140. Pero me están preguntando por esto. Entonces, ¿qué de que X sea menor que 140? Y igual a 140 y desviación de... Profe, todo el ejercicio me van a dar no, le puedo hacer lo que dice ahí la tabla, ¿no? O sea, le puedo dar los datos, ¿no? Y les tocaría sacar ¿qué? La media y la desviación, ¿ya? Pero no ni el coeficiente de asimetría, ni la kurtosis, ni nada de eso. Entonces, ¿cuánto le di? 39,15%. Sí, lo tengo resuelto. Así. ¿Cuánto le dio Z? Positivo, ¿no? 0 punto. Así da 10 sobre 20. 0,5. Y en la tabla, ¿cuánto es que? 69. 15. 69.15%. Okay. ¿Ya? Y si yo hubiera cambiado la pregunta, bueno, mire que aquí me la hizo aquí la jugada.
Aquí aparece, aquí asumen que este es menor y por lo tanto el complemento es ¿qué? Es mayor. Entonces, por eso aquí la pregunta dice mayor o igual. ¿Sí? Pero yo puedo colocar menor, menor, puedo colocar menor igual y en el otro mayor. ¿Sí? Lo que sí no cometen el error de escribir mayor, mayor igual a ambos lados. Mayor igual y menor igual. Entonces, acá este pedacito en rojo, ¿cuánto vale? Entonces, si este vale 69, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que X sea mayor que 150, y para no ponernos a pelear, si quieren escribir mayor o igual, pero no le coloquen igual a ambos lados, ¿sí? Entonces, ¿es igual a qué? 30. 30.85. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que ubicarme es, si lo que me están preguntando es de la izquierda para allá, de la derecha para acá, o si me están preguntando por qué, por un pedazo. Entonces, aquí me están preguntando por qué. Un peso menor a 115. Pero el 115 está ubicado ¿en qué lado? Izquierda. Entonces, aquí tengo 140. Entonces, aquí tengo 140, que es la media. Y acá está el 115. Entonces, el 115 me da un Z, ¿qué? Negativo. Y aquí me faltó de pronto poner el valor de Z. ¿Cuánto da Z? Menos 0.1. 1. 25. Sería de 140 a 115, serían 25. Es menos 1,25. Ya no. Ah, ya, ya. Ahora sí, ¿sí? Z igual menos 1.25. Y ahí sería 0.2212. ¿Sí? Sí. Creo que no. En la tabla dice 0.110 y 10. Tiene 56%. ¿El Z está bien? Sí. Sí. 25 sobre 20. Así. Bueno, ni siquiera el 22.12 existe. Que fue cuando el América hizo el segundo gol anoche, pues. Menos 1.25. 10.56, ¿sí? Profe, ¿cómo sería una pregunta en la que abarque desde el menos hasta el 0? O sea, desde el 115 hasta el 0. ¿Cómo estaría igual?
No, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que una persona, sí, tenga un peso superior a 115, pero que esté por debajo de la media, ¿sí? Entonces, sí sería este pedazo que está acá, ¿sí? Entonces, si todo esto vale 50%, ¿sí? Y este pedazo en amarillo vale 10,56, pues esto valdría más o menos como 39,44. Sí. Entonces, este pedazo vale 10,56. Y entonces el complemento sería 39 puntos, para que dé 50, ¿no? Entonces, 39,44. Sí. Entonces, para que la suma de los dos me dé el 50%. ¿Ya? Profe, una pregunta, yo no entendí por qué se cogió en la tabla la columna del 5. Porque la Z da 1,25. Entonces, en la tabla, en la primera columna le aparece, ¿tiene la tabla? Sí. Sí, señor. Entonces, en la tabla le aparece es 1. Estamos buscando el menos 1,25, ¿sí? Entonces, en la tabla busca en la primera columna menos 1,2. Y en las columnas arrancan en 0. Entonces busca la columna de 5. ¿Ya? O sea, ¿siempre buscamos la del 5? No. En este caso porque es 1,25. Si fuera 1,27, ¿sí? Pues buscamos la columna del 7. ¿Cuánto le da con 1,27? 0,1022. 10,20, ¿no? Esos 1020. Y con 1,25 le da 10,56, que es el valor que acabo de anotar acá y corregir aquí en las diapositivas. Ah, ya, profe, ya, ahora sí ya entendí, sí. Gracias. Lo mismo aquí en el anterior, espero que nos haya quedado el Z. Por ejemplo, acá, que a veces se demora en llegar allá. Si Z da 2,10, ¿sí? Negativo, entonces busco menos 2. Pero esa sería la primera columna, ¿sí? Buscamos el 2,1 y en la primera columna sería el 2,10. ¿Cuánto le dio? 0,0179. Buscamos en la de 0 y da 0,0179, que es el 1,79%. Ok. Bueno, esta. ¿Cuánto le dio? Entre 125 y 160. Un valor está a la izquierda y un valor está a la derecha, ¿no? Vale. Pero, cuando es así, ¿qué habíamos dicho? La diferencia. La diferencia. Se toma el mayor y el menor. Hay gente que se complica y deja ya primero este pedacito, después allá este pedacito, después este pedacito, y son estos dos amarillos, ¿sí? La fórmula más fácil es que, pues allá el de B, ¿sí? Para allá. Allá el de A, de aquí para allá, ¿sí? Y hace la ¿qué? La resta. Entonces, no sé cuánto da.
Me da 61,47. ¿Dos? Entonces, aquí está el 140. Bueno, a lo mejor aquí en el caso. Aquí está el 140 y entonces, perdón, 160. Entonces, como me están preguntando entre 125 y 160, primero hallo el de qué. 160. ¿Cuánto le dio? Bueno, ¿cuánto le dio Z? Z1. ¿Cuánto? 1. 1. Así porque aquí hay 20. 20 sobre 20 da 1. Y el de 1, ¿cuánto le da? 84,13%. 84.13. Bueno. Que es más o menos el 50 más el 34, ¿no? Sí. 84.13%. ¿Y ahora qué hay? Ahora encuentro, aquí está el 140, pero el otro pedazo, ¿cuánto me vale? 125. Entonces, me están preguntando es por este pedacito. Vamos a ponerlo también. No, sí. Entonces, me están preguntando por este pedazo. Cuando a este pedazo grande le quite este pedazo rojo, me va a quedar ¿qué? El pedazo del medio. ¿Sí? Entonces, aquí, primera pregunta, ¿cuánto vale Z? Menos 0,75. Primero que todo da negativo, ¿no? Sería 15 sobre 20, ¿no? Entonces sería 0,75. Negativo. Buscamos el de menos 0,75. Y entonces la probabilidad de que X sea menor que 125. ¿Cuánto le da? 22,66. ¿Cuánto? 22,66. 22,66. ¿Sí? No voy a pelear por decimales y digamos, la regla es que si da 0,6, la aproximamos arriba. Si da 0,4, abajo. Entonces me da 22,66, ¿ya? Este 22 es este que está en rojo y este 84 esto que está aquí en negro. Si yo saco la resta, entonces al sacar la resta, entonces lo que me da es este pedazo, ¿ya? Entonces es como si a 84 le quito 22, ¿sí? ¿Sí? Y entonces P de que sea entre 125 y 160, ¿ves cuánto le da? 61.47. ¿Ya? Diferencia de áreas. Área grande, le quito el área pequeña. Listo. Entonces, listo. Que le tomen la fecha. ¿Ya? Entonces, listo. Fíjense que acá tomé un área que está a la derecha y a la izquierda de la media, ¿no? Y aquí el concepto es el mismo. A veces la gente, profe, pero eso funciona para la mitad. No, funciona para ambos lados. Entonces aquí los dos valores están a la derecha de la media, ¿sí? Entonces, la operación es exactamente igual, ¿sí? Entonces, primero llamo la de quién. La de 175, que va a ser más grande. Y después hallamos la de 155. ¿Cuánto da el Z de 175? 1,75. Que sería 35 sobre 20. ¿Eh? Y la otra, hace ya lo habíamos hallado. En el valor de, o sea, en el cuadrito que hallamos en 160 es desde abajo. Desde menos infinito. Todo eso.
Y entonces, Z valía cuánto? 1.75. 1.75. Sí, un detalle, hay que dejar registro de todo eso, ¿no? O sea, de cuánto vale Z y todo eso. Entonces, primero hallo Z, me da 1.75. Y ahora sí, entonces, ¿qué porcentaje le dio? En 1.75, positivo. 5.99. ¿Cuál? 95.99. 95, 99. Y con P, X menor que 155, entonces el Z ¿cuánto da? 0.75. Positivo, ¿no? Sí. Que sería más o menos 15 sobre 20. 0.75. Entonces, la probabilidad, ¿cuánto le dio? 77,34%. Saco la diferencia, ¿sí? Y entonces la probabilidad de que sea, ojo cómo leo esto, ¿no? Sea mayor que ¿qué? Que 155. Pero que sea menor que ¿qué? 175. Y entonces 95 menos 77, ¿cuánto le dio? ¿17? 18. 18.65. Okay. Y para dejar el menú completo, ¿sí? Entonces, que está entre 127 y 135. Entonces, quiero hacer el ejemplo porque ambos valores están por debajo de ¿qué? De 140. Pero fíjense que la mecánica es la misma, ¿no? Es el área mayor menos el área menor. Entonces, pero aquí, pues, a algunos les gusta empiezan a buscar esta área chiquita, después. Yo creo que no le va a dar tan grande. Y que los dos valores están más o menos cercanos, ¿no? Aquí la diferencia era como de 20 libras. Ahí la diferencia es apenas de 8 libras. El Z de 135, no se va. El otro sería 13 sobre 20. Ambos Z están por debajo de 1, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, démoslo rápido. P de X menor de 135. ¿Cuánto le dio el Z? Menos 0.25. ¿Y la probabilidad? 43. P de que X sea menor que 127. Primero el mayor. Z, ¿cuánto le da? Menos 100. 0.65, ¿sí? Y la probabilidad 25.78. Y la diferencia
14. 14.37. 35. 35. 35 es la probabilidad de que sean más pesados que 127, pero menos que ¿qué? Que 130. Muy bien. ¿Ya? Bueno. En algunas aplicaciones, esta en particular, esta es la que se hace en investigaciones de mercado, ¿sí? Para determinar el tamaño de la muestra, ¿sí? Hay cuando se trabaja con la normal, hay 4 posibilidades, cuatro fórmulas. Esta es la que más se utiliza. Entonces, en ella, la N mayúscula representa el tamaño de la población. O sea, el tamaño de la población es conocido. Hay otra fórmula cuando yo no conozco el tamaño de ¿qué? De la población. O sea, no sé cuántas personas hay en un barrio, ¿sí? Les digo que la N es infinita, no conocida. Pero si yo la conozco, utilizo esta fórmula. Si yo tengo una premuestra, o sea, tomo 100 personas y le hago la muestra, le puedo sacar la desviación, ¿sí? Entonces, aquí no se utiliza PQ, sino simplemente la desviación elevado a ¿qué? Al cuadrado, ¿sí? Aquí simplemente se asume que no se conoce, no hay premuestra, entonces P vale 0,5 y Q vale 0,5, ¿sí? P y Q, ¿sí? Éxito y fracaso. Pero acá, en algunos textos, no colocan, y el alfa, esto se llama nivel de confianza. Pero aquí aparece ¿qué? La Z, ¿sí? Y entonces el nivel de confianza es este pedacito, ¿sí? El alfa es este pedacito. Pero en algunos textos aparece de esta manera. Alfa menos, ¿ya? Y esa es la que más se toma, ¿sí? Entonces, cuando uno habla acá, cuando uno va a comprar un zapato, ¿sí? Un zapato, ¿sí? Por internet, ¿sí? ¿Sí? Y uno, pues el color, ¿qué busca uno? El color, la calidad, digamos el material, ¿sí? Pero uno busca también, ¿qué? El tamaño. Y el tamaño puede fallar por 2 cosas. ¿Por qué? O que le quede uno, ¿qué? Muy grande, o que le quede, ¿qué? Muy pequeño. O sea, en control de calidad puede fallar, ¿por qué? Por las 2 cosas, ¿sí? Es como calcular la sal a un sancocho, ¿sí? ¿Qué puede pasar? O que quede salado o que quede ¿qué? Sin sal. Y el problema es que usted cuando ya está hecho ya no le puede echar más ¿qué? Más sal, ¿sí? Entonces se daña el sabor, ¿sí? Entonces acá, aquí en estamos mirando solamente fallas ¿por dónde? Por arriba. Pero en cuestión de mercadeo y calidad, yo puedo fallar ¿por qué? Por las 2 cosas, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dicen un 95% de nivel de confianza, tengo que tener cuidado. Porque yo puedo ubicar el 95% acá, ¿sí? ¿Sí? Y el 5% ¿dónde? Acá, ¿sí? Pero realmente lo que se hace, ¿qué es? Es el 95% ¿dónde lo ubico? En la mitad, ¿sí? En la mitad, ¿sí? ¿Y el 5% dónde lo ubico? En los extremos. Y entonces yo parto de esta lógica. El proceso puede fallar por falta o por exceso, ¿sí? Entonces, aquí, cuando hago 95, el Z, ¿cuánto vale aquí? En la tabla. ¿Cuánto vale el Z? Esa es una cifra que uno se la va a acordar para toda la vida. Porque aquí en adelante ustedes empiezan con, ¿sí? ¿Cuál es el Z del 95%? ¿Sí?
Y no propiamente en estadística, ¿sí? Sino en las otras, empiezan a aparecer fórmulas donde se mete el cero. 1.645. Para un 95%. 1.64, ¿sí? Entonces, bueno. ¿Ya? Eso es lo que... ¿Cómo estamos de tiempo? Uy, pues. Bien. Ok. Entonces, no debería ser, pero lo voy a hacer acá. Cuando yo le digo distribución, ¿sí? ¿Sí? Distribución, me aparecen aquí la beta, la normal, la binomial, y aquí me aparece chi cuadrado CD, y aquí me aparece Fisher CD, ¿sí? CD significa cola de la derecha, ¿sí? Cola de la derecha. Entonces, cuando yo trabajo con cola de la derecha, el 5% lo pongo acá, ¿sí? Y el Z para un 95 me vale ¿cuánto? Me vale 1.64, ¿ya? Entonces, a veces, sí. Pero, ¿sí le dio? Buena pregunta. Profe, pero, ¿qué es lo que estoy preguntando usted? Resulta que yo aquí, yo no le di el Z. Le estoy preguntando cuánto vale Z. Entonces usted tiene que buscar dentro de la tabla este valor. ¿Ya? Ahora sí. Pero en ese lado no lo va a encontrar. Ahí sí. Como es muy grande, tiene que buscarlo en la parte más sombreada, ¿no? Listo. Entonces búsqueme el 9500. ¿Lo encontraron? No está, ¿cierto? Está el 90, creo que está el 9545, 94, 95 y 9500. 05, perdón, 9505. Entonces ahí, pues uno le tocaría poner interpolar, ¿no? Pero aquí está en 1.6. El 1 está en uno está en la columna de 3 y el otro está en la columna de ¿qué? 4 y 5. Perdón, 4 y 5. 4 y 5. ¿Ya? Entonces, en la de 4, ¿quién está? El 0.90 ¿qué? 94. 95. Y en el otro está 95.05. Si yo interpolara, realmente el número debería ser ¿cuál? 1.645, ¿cierto? Porque está ¿en dónde? En la mitad del otro. Pero uno, digamos por tradición, uno se quedó ¿con quién? Con el 1.64. Para un 95% con una cola, ¿sí? Pero si fueran dos colas, entonces ¿cuánto valdría Z? Y se escribe así, alfa medios. Entonces, este pedazo vale ¿cuánto? 95. Este pedazo vale 2.5 y este pedazo vale 2.5, ¿ya? ¿Cómo hago en la tabla para buscar este Z? El 2.5%. Yo quiero hacer aclaración porque esta es la fórmula de Z medios, donde el Z se ubica en la mitad, ¿sí? Es muy recursivo, ¿sí? Sobre todo en calidad, porque calidad falla por los ambos extremos, ¿no? ¿Cómo hago para hallar ese valor? En esa tabla. No. Bueno, por ahí también lo puedo hallar, por la simetría. Más, ¿sí? más o menos 2,8.
No. Ese es el otro valor que uno se lo acuerda para toda la vida. Entonces, no, pero es muy sencillo. Si este pedacito de acá, ahí en la gráfica me dice que vale 2.5%, ¿sí? Pues todo esto que está en blanco, ¿cuánto vale? Entonces vale. Entonces, por favor, ahora dime el de cuál. 0.975. $0.975. Ese sí hay un número cercano, ¿no? Ah, no. Es el mismo. 96. 96. ¿1 punto qué? 1.96. A 1.9. Entonces, bueno, la verdad yo lo hice con el computador, ¿sí? Y dio 1.6448, ¿sí? Y este da 1.95, 99, ¿sí? Pero uno se queda con 1.64 por este lado y aquí se queda con ¿qué? 1.95. Y son los dos valores que uno siempre va a memorizar para toda la vida, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa acá, ¿sí? Con el 90, ¿sí? Con el 80, que digamos que son los más recurrentes, ¿no? Listo. Profe, ¿qué tema sigue? Distribución triangular. Pero eso seguimos bueno. Entonces, el jueves hacemos un poquito de clase, ¿sí? Voy a terminar aquí, cerrar la normal, ¿sí? Y aclaramos puntos para el parcial, ¿listo? Ok. Bueno, señores. Traigan dudas, ¿no?